Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí presentes para empezar nuestras clases del día de hoy. Espero que estén muy bien. Alin, ya, chachi. Ayintuta con cada uno de ustedes. Hoy día aprenderemos un poco más del quechua, ya que estamos en una sesión número 14, donde, pues, literalmente creo que van a ser clases que van a definir mucho el nivel en el que nos encontramos. La mayoría de las personas tal vez están empezando en el nivel básico, ¿eh? Entonces hoy día vamos a aprovechar a aprender un poco más los posesivos. Estamos en un tema muy importante, que son los posesivos. ¿Sí? Simplemente son recursos que nos ayudan, en este caso, a hablar de pertenencia. El tema de los posesivos es sumamente interesante y muy importante en el quechua. Ya, vamos a ver, un momentito. Ya. Estamos en la página 97. Ya, Chayupa Piñantari con su panchegona. Chaka Hawarisons. Y matata Kaipi Yachas con un puncho. Ya, a ver. Muy bien. Hoy día, el último tema, mira. Los tres últimos posesivos para entrar a nuestro segundo libro. Encontramos los siguiente. Ya, aquí está. La anterior clase hemos hablado de qué? De la primera persona excluyente. O digo, incluyente. Ya. En este caso, hoy día vamos a hablar de los sufijos posesivos, pero en la primera persona excluyente. Son dos casos muy importantes, estimados amigos. ¿Cómo yo hablo del excluyente y el incluyente? En la anterior clase hemos visto, por qué se considera excluyente y por qué incluyente. Y maraico. Y en este caso hablamos del famoso sufijo ico. Mira, voy a copiar esto para empezar en hoja blanca. Es la tratativa, o cómo debemos aprender esto. El sufijo ico. Cuando tú te encuentras con esta expresión en título, con este sufijo, automáticamente tú tienes que pensar, tu mente tiene que pensar en lo siguiente. Hablamos de posesión. Ya, recuerden esto. Posesión o pertenencia. De eso estamos hablando exclusivamente, de que algo pertenece a alguien. Pero en este caso de que estamos hablando del ico. Y matas que el sufijo ico, ¿ya? Y matas mari, ¿para qué sirve? Es exclusivo para el nosotros excluyente. Solo para eso. Nosotros excluyente. Por ejemplo, yo digo, pongo la palabra algo, pongo el término sustantivo algo, guata, misi, ¿ya? Hualpa. Tengo estos sustantivos que puedo yo utilizar. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, estimados amigos, con el caso del posesivo, simplemente te estoy diciendo que a los sustantivos le vas a agregar el sufijo ico, como vemos aquí, y sería aljoico, asnoico, huacaico, misico y hualpaico. Pero cada uno de estos que estamos agregando aquí nos indican pertenencia. Aljoico, nuestro, ¿ya? Nuestro siempre va a ser así. Aljoico, nuestro perro. Podría ser asnulco. Decimos nuestro burro. ¿No sería huacaico? Sería nuestra. Ya, profesor, me están gritando. Profesor, ¿cómo puedo decir Ayintuta? Mira, fíjate. Ya, pétense, por favor, atención. Ya. Tenemos esto. Entonces, toda la vida que tú utilices
El sufijo ico, Profesor. ya, por ahí hay una pelea. Ya. Profesor, profe, yo me lo sé. Es Ya, muy bien. Y creo que está que quiere participar. Pero veamos, mira, tenemos esto. El altura. Un 5. ¿Está diciendo? No es da. Un wifi, porque no se lo muestra, ¿no? O sea, cuando tú dices cinco, estás hablando del posesivo nuestro, que vamos a ver. Nuestro, siempre. Esa, es en este caso, el posesivo que vamos a utilizar. Pero recuerden, es un caso excluyente. Es el excluyente y el incluyente. Y en la anterior clase hemos comenzado este. ¿Cómo yo distingo el excluyente con el incluyente? ¿Ya? Alguien por aquí está. ¿Ya? Vamos a ver. Eh, Ya, Chachi. adelante. Adelante. Ya, Chachi. Usted está muy alejado del audio, no se te escucha. ¿Podría acercarse más al audio, por favor? ¿Ya? A ver. Yachachik manam allintachu uyarikun. Un momentito. Vamos a cambiar la red, ¿ya? Y, un momento. Ya está. Ahora sí me escuchan. Ari, Ari. Muy bien, gracias también por la sugerencia, la observación. Veamos, estimados. El caso excluyente es esto. Siempre cuando hablamos de dos cosas. De Otra vez se pronto, perdió el audio. No se escucha muy bien, profesor. ¿en serio? ¿A todos confirmé? Se perdió el audio? Ari, Sí, profesor. Lo que pasa es que usted está un poco muy lejos del audio. Eso percibo. Mm, ya, un momento, ya. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Se escucha? A lo lejos. Lejos. está intercortado, profesor. Ya. Profesor, buenas noches. Se escucha entrecortado. Ya, un momento.
Bueno, a ver, Ana, dice que no me escucha, a ver. A ver, por favor. ¿Me escucha alguien por ahí? Ahora sí. María, Sí se le Ahora escucha. sí, profesor. Escucha. Ya, está bien. No sé qué pasa con el audio. Pero vamos a continuar, ¿ya? Mira, veamos aquí. Lo que estamos haciendo es esto, ¿ya? El caso del excluyente. Entonces, en la anterior clase hemos hablado de dos cosas muy importantes que hemos estado viendo, es el nosotros excluyente y nosotros incluyente, ¿ya? Entonces, en este caso, estimados amigos, cuando hablamos del nosotros excluyente, solo estamos refiriéndonos a qué nos estamos refiriendo. Nos referimos directamente a las personas que hablan y excluyen muchas veces al oyente, o a un grupo exclusivo de personas que dicen que han realizado una acción, pero hay otro grupo que espera y dice que solo son personas que no están realizando la acción, ¿ya? Y eso lo hemos visto el día de ayer. Ahora, hablando de esto, entonces, para nosotros, el excluyente, el principal sufijo es el y. Por ejemplo, por decir algo y que aquí ya tengo. Puedo poner un color y digo, llana alcohólico. ¿Qué es llana alcohólico, profesor? Y matacanma. Llana alcohólico viene a ser nuestro perro negro. Mira, fíjate. Llana alcohólico, nuestro perro negro. Por ejemplo, asnúico. Podría poner hatun asnúico. ¿Qué estoy diciendo? Nuestro burro grande. Este es otro ejemplo que podemos utilizar. Estimados amigos, todo esto que estamos viendo aquí, ¿ya? Son ejemplos que vamos a ver más adelante. Por ahora nos quedamos con el sufijo ínico, que es el posesivo para esta situación. Ahora, regresamos a nuestro libro y en nuestro libro vamos a encontrar más recursos. Por ejemplo, ¿ya? No dice algo, aljoico, huaca, huacaico. No incluye a la persona con la que se habla. Por eso les decía, en este caso es importante. Si nosotros queremos hablar del nosotros excluyente, debemos evitar o debemos decir que la persona que nos está escuchando simplemente está excluido o se excluye del grupo, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo muy claro, dice, aljoini hatun, ¿ya? Aljoico hatuni. Está diciendo, nuestro perro es grande, pero aquí una aclaración, solo de mi grupo, ¿ya? O sea, aquí nos está dando la idea de un grupo, ya que es mío, pero no del oyente. O sea, este perro grande solo es de mi grupo, más no del oyente. Puedes poner otro ejemplo, o así mi jato, o así cujato, nuestra casa es grande, pero ¿de quién? De mi familia, pero no de la familia Y. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos animales que vamos a utilizar en los ejemplos, ¿ya? Empezando con, por ejemplo, aquí decimos alco, michi, ato, cuchi. Opcional en este caso, estimados amigos, el cuchi o cuchi podemos utilizar cualquiera de los dos. ¿Ya? Cuchita para musane. Pero si estás en el quechua collao, utiliza cuchi. Llama, asno, kuntur, guajra, huaca, huaypa, asno. Otra vez asno. Añas, siguarquinti y taruca. Ahora, ejemplos con animales. Tenemos aquí, mira. Fíjense, estimados amigos. Una de las reglas que hemos aprendido durante este proceso está aquí. Justo aquí voy a poner con
Voy a resaltar con ese color para llegar a explicar. Todos los animales hemos puesto con él la forma posesiva. Al junco, nuestro perro. Lucinco, nuestro gato. Huacaico, nuestra vaca. Y así sucesivamente. Y llegamos aquí a Kuntur. Kuntur, claramente, estimados amigos, aquí, ¿qué pasa con Kuntur? Kuntur está, en este caso, es un sustantivo que termina en consonante. Para eso utilizamos el auxiliar ni, que estamos poniendo a este lado, y lo voy a poner con amarillo, para poder llegar a la forma posesiva. Kuntur, ni. ¿Ya? Entonces siempre va a pasar, en caso de las palabras o sustantivos que terminan en consonantes, siempre vamos a tener que utilizar el auxiliar ni. Es una regla muy importante. Ahora, veamos aquí. Complete la forma posesiva según corresponda. Ahora sí, con ustedes vamos a responder. ¿Ya? Mira, con todo, lo que hemos avanzado. Díganme, estimados amigos, a ver, estando en esta parte, vamos a contestar. Minsi, ¿cómo sería la forma posesiva para decir nuestro gato en quechua? ¿Alguien? Vamos. Misico. Mi, sí. Sí. Ya está. Vamos a ver la forma posesiva de kuntur. ¿Cómo sería para decir kuntur? Contornico. Turnico. Ya está. Kuntur, nico. Estoy utilizando el auxiliar ni. ¿Ya? Solo porque termina ¿en qué? En consonante. Por ejemplo, aquí voy a darte un ejemplito para que ustedes me ayuden a responder. ¿Cómo sería la forma posesiva de hatai? Que viene a ser yerno. Vamos, la forma. Hatai. Nico. Agrego el hatai, nico. Por ejemplo, ¿cómo sería la forma posesiva de hachun? A ver, ahí sí. Hachunico. ¿Tengo que aumentar otro ni? Sí. Sí. En el quechua es normal. Ya, mira. Hachun, ni, ko. Y si te das cuenta, aquí utilizamos doble N. Hachun, ni. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener en cuenta en las formas posesivas. Creo que me han entendido. Ahora, seguimos con más ejercicios aquí. Nos dice, expresiones interrogativas. Instrucciones. Responde con Ari la respuesta afirmativa o la afirmación directa. Y aquí te estoy dando algunas preguntas. Aquí. Mira, fíjese. Dice lo siguiente. Aljuico jatunchu. Nuestro perro es grande. Y nos dice, Ari, hatunmi. Sí, sí es grande. O simplemente la forma directa. Es grande. Y aquí te voy a hacer otra pregunta. Si yo te pregunto a ustedes que están aquí y les digo, Huacaico, ¿ya? Decimos, preguntita, llama color y le agrego chu, ¿ya? Huacaico Yanachu. ¿Cómo sería la respuesta que ustedes me puedan plantear? Tenemos dos respuestas. Ariana. Ari. Are. Yanan. Ahora díganme aquí. ¿Tengo que utilizar la N o la M? ¿Cuál tengo que utilizar? La N. Yanancho. Yanan. ¿Estaría bien o tengo que utilizar la M? La N. A ver, ahí hemos avanzado. Ayer hemos avanzado, a ver. Ayer el lunes hemos avanzado. ¿Cómo sería? A ver, piensen. Uso de la N y la N. ¿Ya? Uso de la N y la N. Y aquí te voy a hacer un recuadrito para que usted entienda un poquito más de lo que estamos viendo. ¿Ya? A ver, mira. Yo te dije bien claro dos cosas.
La N, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza? Uso de, entre comillas, N. Solo dos casos te voy a dar. Caso 1, ¿cuál es? Hablando de los posesivos. Y el caso 2 es cuando hablamos de la conjugación verbal. Ya está. Entonces, aquí te das cuenta dos cosas muy importantes. Si tú quieres utilizar la N, estimado colega, en este caso, en esta situación, vamos a ver si es posible o no es posible utilizar la N. Es la este M, la M, profe, la M. Mira, veamos. Sería la M porque esa Sí, la afirmación M. está afirmando. Ya, pues se han dado cuenta, mira. La M. La M solo se utiliza para posesivos o simplemente para una conjugación verbal. Y en este caso yo te digo lo siguiente. En esta oración que estamos planteando, Yanam, ¿qué es un posesivo? No. ¿Es una conjugación verbal? No. Entonces, el uso de la M que hemos visto el día de ayer es exclusivo para enfatizar o validar. Y aquí estoy enfatizando. Ari, Yanam. Estoy diciendo, Ari es negro. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra manera de responder. Puedo responder directo y decir, Yanam. Si quiero negar, puedo poner, Manam. ¿Ya? A ver, díganme aquí. ¿Pongo la N o la M? ¿Cuál sería para eso, para esto? La M. 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 ¿No es cierto? Entonces digo, Manam. Y más Manam, Manam. Manam. Yana. Yanacho. Ya está. Esa sería mi respuesta. Ahora, aquí, estimados amigos, lo que estamos viendo es un poquito más los casos de negación. ¿Qué es un caso de negación? O una expresión negativa. Siempre hemos dicho, recordatorio, para nosotros negar una expresión, utilizamos el mana y el tú como recursos. Mana al inicio y chu al final. Y al medio va a ir el sustantivo, adjetivo, adverbio que tú quieres negar. ¿Ya? Esto también hemos ido avanzando. Entonces, mira, Huaqueico y Anacho. Mana y Anacho. Yana, Ariana. ¿Ya? Y si estoy dudando, ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo decir si estoy dudando de una expresión? Quiero decir, tal vez es negro. Mira, puedes decir, Yana, pas, cha. Y estoy diciendo, tal vez, quizás es negro. ¿Ya? Pero recién vamos a llegar aquí. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, se están dando cuenta que el uso de la M y la M va a ser muy importante en tu escritura. Entonces, a partir del momento, tengan en cuenta, este cuadrito va a ser muy importante. ¿Cuándo utilizar la N y cuándo utilizar la M? ¿Alguna más pregunta hasta aquí, estimados? Tapuicancho Manacho. Un ejemplo más, dice el profesor. Ya, a ver. Alguien creo que me están escribiendo por ahí. Ya, mira, veamos aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de adverbios. ¿Ya? Adverbios, ya, adjetivos, adverbios, ya. Mira, voy a poner, ya. Yo le pregunto, ya. Asnulco, mira, fíjate, Asnulco, ponemos un poquito más. A ver, Asnulco, color, oje, plomo, ojicho, estoy diciendo, Asnulco, ojicho, y yo tengo como respuestas, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo aquí? Nuestro burro es plomo, ya está. ¿Y cómo puedo responder? Como dice, la primera respuesta sería sí. Entonces yo pongo y digo, Ari.
Puede ser una respuesta cerrada, Ari. O simplemente tú puedes poner Ari y afirmas. ¿Qué cosa? Estoy diciendo oji, ojichu. Estoy diciendo, mira, oji, ¿ya? Y pongo aquí. Ojim. Ya está. Si no quiero, simplemente puedo responder y decir ojim. Nada más. O sea, puedo utilizar ese tipo de respuestas. ¿Ya? Ahora, puedo utilizar una respuesta negativa. O sea, manam, manam. O simplemente puedes poner a esta respuesta, un momentito por favor, ¿ya? Puedo poner y decir, manam, coma, manam, o, chu. Ya está. Tengo esas posibles respuestas. ¿Por qué les pongo tanta cantidad de respuestas? Porque en el quechua no solo basta una respuesta. Oh, el negro es negro, sí, es negro, sí. El otro puede decir, no. El otro puede decir, no es negro. O sea, todas estas posibilidades puedes encontrar en el habla diaria. Ya no siempre la respuesta es ariógena. Una persona puede decir ari. Una pregunta más cerrada. O simplemente ariógena. O mana, ojena. Entonces, dependiendo del contexto, nos van a responder. Por eso es importante. Profesor, ¿puede ser Ari Ari? Ari, sí, sí. Puedes poner. Ari, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, válido. ¿Ya? Ahora me han entendido. ¿Ya? Estamos en situaciones más simples. Decimos complejas. Sí, adelante, te escucho. Acá anteriormente usted nos ha enseñado, por ejemplo, Ari taquinme, manan taquincho, y ahora usted está poniendo acá manan ojicho, o sea que no es igual. Ya, es igual, porque aquí Ya. solo estoy agregando un validador. Mana, ojicho. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, los validadores van a ser muy frecuentes en el quechua. Eso hay que tener en cuenta. ¿Entendido? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Excelente, estimados amigos. Ya tenemos esto. Ahora, pasamos a nuestro libro y aquí tenemos respuestas. Ya, mira, vamos a poner aquí 103. A ver, vamos a poner un momentito. Ya está, mira. Mi sí, como una dichacho, nuestro gato es bonito. Tu respuesta. Are, Monai-chan. Monai-chan. O simplemente puedes decir, manan, Monai-chacho. ¿Te das cuenta? Mira, voy a responder. La primera puede ser, mi sí, como una dichacho. Ahora vamos a agregar un momentito, vamos a agregar aquí algunos espacios para que ustedes puedan tal vez responder de más maneras. Por ejemplo, mi pregunta es, mi sí, como una dichacho. Y pues pueden decir, Ari, primera respuesta, cerrado. O simplemente la segunda respuesta sería, Ari, coma, Munai, cha. Y le agrego un validador. La M que estoy agregando es el validador. Ari, Munai, cha. ¿Te diste cuenta? O simplemente tú puedes decir, Munai-chan, nada más. Tienes tres posibilidades de respuesta. Cualquiera de los tres puedes utilizar para responder. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Tú quieres negar? Simplemente puedes poner manam o mana. ¿Ya? Vamos a poner aquí. O mana. Está. Manam o mana. ¿Y cuál es la diferencia? No hay diferencia, solo que esta es una respuesta más enfática, Manam. Y esta es una respuesta sin carga emocional, mana. O simplemente puedes responder de la siguiente manera. Manam, munai, chacho. Mira, manam, munai, chacho. ¿Puedo responder? Sí puedo responder. O simplemente haciendo una doble negación. Manam, manam,
Munay Chacho. Entonces, mira, tienes 6 maneras de responder a una sola pregunta. ¿Me entiendes? Entonces, tú ya ve aprendiendo, ya ve conociendo cómo podemos responder a cada una de esas preguntas. ¿Ya? Y aquí se les ha dado solo 2 opciones. Huacay, Huatunch, nuestra vaca es grande. Cuchico, Pucacho. ¿Ya? Cuchico, nuestro cerdo es rojo. Llama y Corincho, nuestra llama es buena. Asmico, Hatuncho, nuestro burro es grande. Contornico, Monaichacho, nuestro cóndor es bonito. Luego sigues hasta la pregunta 10 respondiendo. ¿Alguna duda, comentario, pregunta hasta aquí, estimados? Pancho Manacho, Tapuco y... Manam. Profesor, ¿se puede decir Munaimi? Claro, normal puedes poner también Munaimi, A Munaimi, allá. ¿ya? Ya, profesor. Munaimi normal puedes poner. Gracias, profesor. Muy Ya, chachi, taporikusaki. No bien. Ruani Ari Monaimi. Sí, sí es bonito. Otro lo puse. Monaimi es bonito. ¿Estaría bien? Ya, mira, aquí hay algo interesante que ustedes tienen que entender, mira, ¿ya? Cuando hablamos de la palabra, por ejemplo, bonito, de por sí esta palabra va a tener un sufijo, porque viene de, por ejemplo, bonito, es un diminutivo, hito, hito, ¿ya? Entonces, por consiguiente, Munay es querer, pero cuando utilizas el diminutivo sería Munaich, ¿ya? Aquí hay algo interesante. Mira, siempre va a tener que cargar un diminutivo. Y algunos me dicen, ¿puedo responder? Ari, Munaimi, podríamos utilizar, sí, pero veamos, a veces podemos equivocar o entrar en significados ambiguos. Por eso yo les sugiero mejor siempre trabajen con Munaichi, porque Munaichi ahí es una palabra desde raíz que es un poco, podemos decir un diminutivo ya desde raíz, ¿ya? Que siempre va a funcionar. Ya solo para evitar ambigüedades podemos utilizar eso. Muy Ya, bien, gracias. estimados amigos. Ya, ahora sí tenemos más. Tenemos aquí. Mm, Ese es el caso de la primera persona en posesivos. Ya. Ahora, vamos a pasar a la segunda persona. ¿Ya? Veamos aquí. Tenemos la segunda persona. ¿Y cuál es la segunda persona plural? Estamos hablando de los plurales. Estimados amigos, en este caso hemos introducido ya los enseres del hogar. Y les voy a explicar aquí un poquito más para que entiendan la segunda persona del plural. ¿Cuál es la segunda persona del plural? Para el ham, kuna. Ham kuna se traduce como ustedes. Ahora, para el ustedes vamos a trabajar, ¿ya? Cuando hablamos de posesivos, ¿ya? Tenemos 2 cosas. El posesivo para ustedes en el castellano sería, pues, vuestro, ¿ya? O en cristiano a veces decimos de ustedes. Este es el posesivo. Este vuestro o de ustedes, literalmente, se traduce al quechua como el iki chik. Es una de las características del quechua. ¿Me entienden? Siempre va a ser el quechua siempre va a ser muy, muy aglutinante. Entonces, si tú quieres decir, por ejemplo, vuestra olla, trabajando en cierres la casa y regresa al euro y ves que en cierres la casa podemos utilizar, ¿ya? A ver,
Ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Mira, fíjense. En la casa tenemos aquí, por ejemplo, Hampara, Sauna, Romaray, Pichana. Podemos utilizar. Entonces yo agarro y digo, vuestra olla, vuestra escoba, vuestra mesa. O sea, aquí estamos hablando de los posesivos, el vuestro, vuestra. Pero debemos resaltar esto. Ya te dije, vuestra, vuestra, o de ustedes, siempre va a ser, ¿ya? El posesivo. Todo esto, vuestro, vuestra, se va a traducir como el ikichi. Entonces, ¿cómo yo pongo el posesivo? Simplemente pongo el sustantivo. Olla, puedo poner el sustantivo escoba y mesa. Por ejemplo, olla, ¿cómo se dice en quechua? Olla se dice Manca. manca. Escoba, Pichana. pichana. Y mesa, Ampara. clara. Ay, Ya está. Y pongo aquí, pichana. Simplemente para decir vuestro, le agrego el ikichi. Ya está. Manca, ikichi. Pichanay, ikichi. Ampara, ikichi. O sea, este es el posesivo. Manca, ikichi. Pichanay, ikichi. Ampara, ikichi. Esto sería, pues, el sufijo que estamos utilizando. ¿Ya? Ahora, a esto ya puedes agregar, por ejemplo, un adjetivo. ¿Ya? Y digo, mankai, chichi, miyaimi. ¿No es cierto? Por ejemplo, tienes 5 escobas. ¿Cómo digo escoba? Pi, chana, chichi, ¿cuánto? 7. Panchis. Antísimo. Ya está. Yo voy poniendo. ¿Por qué he puesto el mi aquí? Este es un validador. Hanchismi. Y aquí también miyaimi. ¿Y por qué estoy poniendo estos validadores? Por una sola cuestión. Es que miyai termina en consonante. Aquí está, mira. Miyai termina en consonante. Solo por esas situaciones que estoy cambiando. Igual aquí hanchis termina en consonante. Entonces, esas son las razones por las que yo pongo el validador. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, esta es la segunda persona plural que nosotros estamos conociendo. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Todo claro, creo, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice que hay alguien. ¿Ya? Profe, buenas noches. Buenas noches, Julio. Profe, disculpe, llegué tarde porque estaba afuera. Gracias por recibirme. Una consulta. Cuando termina en vocales ikichi y cuando termina en consonante, Agregas la N, el ni, el auxiliar ni. ¿Ya? Por ejemplo, son poquitos las palabras. Vuestro yerno. en Romaray, Vuestra ventana, ya, muy bien. Vuestra ventana. Ventana, ¿cómo se dice? Se dice Romaray. A esto, como termina en Y, aquí está, en una consonante que le voy a agregar, simplemente le agrego el ni. Le agrego el ni. ikichi. Y recién después de eso, le agregas el ikichi. Ya está. Romaray nikichi. ¿Se dan cuenta? Vuestra ventana. ¿Ya? Entonces, ya está. Gracias, profe. Muy bien, entonces esa es la segunda persona. Estimados. Ahora sí, veamos nuestro libro. En nuestro libro vamos a trabajar, ya dice, mira,
Pongamos esto. Estamos hablando de oraciones afirmativas. Ya, a ver, un momentito. Pongamos, mira, oraciones afirmativas con Ikichik. Ejemplo, Ampara Ikichik Hatumi. ¿Ya? Vuestra mesa es grande. Creo que en el libro me había equivocado esa parte. ¿Eh? Vuestra mesa es grande. Estábamos hablando. Sauna Ikichik Sumagmi. Estoy diciendo, vuestra almohada es bonita. Rumara Ikichik Hatumi. Vuestra ventana es grande. Pichana Ikichik Alimi. Vuestra escoba es buena. Runtuk Ikichik Uchuimi. ¿Ya? Su canasta de huevos es pequeña. Hampara Ikichik Hatumi. Vuestra mesa es grande. Ahora, en este grupo de palabras, chicos, ¿ya? Cuando nosotros queremos trabajar con posesivos, este tipo de expresiones, si te has dado cuenta, para darle más sentido, más musicalidad, más ritmo, se está utilizando los enfatizadores. En todos los casos. Por ejemplo, ¿puedo utilizar Sauna Ikichik Sumag? Sí puedo utilizar. No hay problema. Pero cuando le agregas el mi, ya te da una idea más amplia de veracidad, de énfasis. Rumara Ikichik Hatun. Vuestra ventana es grande. Pero si le agregas mi, solo te da intensidad, veracidad a la oración. ¿Entendido? Profe, ¿Ya? la dos, Rumaray, ni, y le faltó la Y. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Profe, Ya está. el su lo erradicamos y ponemos vuestra. Sí, sí. Ponemos vuestra, vuestro, dependiendo. Como ¿Ya? su no estaba bien, a ver, ¿Estaría profe, bien su? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Estaría bien poner su? porque está referido a En este caso, vamos a utilizar el su en el siguiente caso, el porque su hablamos de una tercera persona. el ¿Ya? su de ustedes. Claro, su casa de ustedes. Vamos a utilizar, para evitar ambigüedades, vamos a poner nuestro o vuestro. ¿Ya? Pero sí tiene sentido. Pero por esta vez utilicemos vuestro, vuestra para no equivocarnos, para no confundirnos. ¿Ya? Ahora, como les dije, expresiones interrogativas. Por ejemplo, aquí, estimados amigos, responde con haré, que es la respuesta afirmativa, o con la afirmación directa. Puedes responder con cualquier de ellos. ¿Ya? Sauna Kichija, Pucacho. Puedes poner, su almohada roja, Ari, Pucam, Puca. ¿Ya? Tenemos dos respuestas. Ahora, mira, aquí. Aquí quiero que entiendan un poquito más, ¿ya? He puesto un enfatizador, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice? Sauna Kichija, Pucacho. Este es un enfatizador también que suele utilizarse con sustantivos, ¿ya? En la mayoría de los casos va a trabajar con sustantivos. ¿Por qué? Porque no puede trabajar porque no vas a ver que trabaja con adjetivos ni con adverbios. Por ejemplo, ¿ya? No puede ser millayaka. Solo podría trabajar cuando está solo. Pero en una oración vamos a utilizar eso. Sauna ekicheja, ukacho. Podemos utilizar. Ampara ekicheja, yuracho. Mira, ampara ekicheja, yuracho. ¿Puedo utilizar? Sí puedo utilizar. Ya. Esto es un caso muy especial que estamos viendo. El ka. O simplemente, si no quieres, puedes poner Romara ekicheja, atuncho. ¿Ya? Y si yo pongo, puedo poner
Rumoraykichikqa hatunchu. Y vuestra mesa es grande. Y puedo responder, haré, con mis dos respuestas. Haré, hatunmi o hatun. ¿Ya? Es la Profe, misma técnica ja, de las el anteriores. ja es como enfatizador. Claro, como estoy explicando, es como un enfatizador. ¿Ya? Sauraykichikqa hanqaschu. Cuando utiliza el ja, simplemente le estás dando. Oye, ya estoy seguro de que tienes una almohada, ¿ya? Es una expresión que da seguridad de que existe, ¿ya? Pero cuando pones a una equichi, anhaschu, solo podría indicar un poco más de duda. Tal vez no tiene almohada, pero esta ja que estamos poniendo y es una expresión que asegura que tiene esa persona almohada, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en el 3 dice, pichana de kichi, mona de checho. ¿Qué pasa si la persona no tiene escoba? El pichanaikinchik solo es una expresión vaga que no da seguridad de que exista una escoba. Pero si le pones el ja aquí, ya te está dando, tú ya estás seguro de que existe una escoba. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre usar el validador ja y no utilizar o no usar este validador. ¿Ya? ¿Me Profe, en la entiendes? 2, ahí falta corregir en la 2. Rumaraikichikqa hatunchu. Sí, Rumaray ni Ah, y le ponemos el ni. y la Y. Rumaraikichikqa hatunchu. ¿Ya? Profe, y en la traducción es vuestra ventana es grande, pero el su también se entiende como su de ustedes. Claro, si ventana usted es grande y puede decir sí es grande o no es grande. ¿Ya? ¿Por qué a veces cambiamos este del vuestra o vuestro? Porque en el caso, la tercera persona, el posesivo es para la tercera persona siempre va a ser, ¿ya? De ello. Entonces también por eso es un poco para evitar ambigüedades, es que estamos tratando de tal vez cambiar un poquito con vuestro o vuestro, ¿ya? Profe, estos ejercicios también nos los puede pasar al final de la clase ahora en Word. Mm. Lo tiene en el libro, creo. Lo está en el libro todo, Está ¿ya? en el Drive. Ajá, en el drive está, ¿ya? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer aquí en este grupo de palabras es buscar qué cosa. Ah, la palabra o la conjugación que no está en la segunda persona. Vamos a buscar en este espacio cuál es la conjugación que no corresponde a la segunda persona. Por ejemplo, a ver, veamos aquí. Hamparay kichik, segunda persona. ¿Sí? Rumaray nikichik, es segunda persona. Pichana no está conjugado. ¿Qué voy a hacer con esto? Agarro aquí y pongo aquí y conjugo. Pichanay, pichanay, kichik. Ya está. Y voy conjugando de esa manera cada uno de los sustantivos que no están conjugados en segunda persona. Ya, busquen aquí, hay bastantes ejercicios. Entonces, el ikichik se usa para indicar posesión en segunda persona, plural, de ustedes, ¿ya? Se aplica a sustantivos como en ser de la casa, del hogar, objetos, se puede aplicar a personas, se puede aplicar a animales, a todos se aplica, ¿ya? ¿Qué más? Mm, Por ejemplo, en esta pregunta, antes de irnos adelante, dice, tú puedes responder de una forma negativa. ¿Cómo? Manan, anjas, ya está. Puedes utilizar así, ¿ya? Manam, anjas. ¿Qué estoy utilizando? El mana, que es el elemento que permite negar, y el chu. Manan, anjas. Se puede utilizar así, y no hay problema.
Muy bien, estimados amigos, creo que ahora con esto vamos a pasar a la tercera persona. Profe, el ja y el anterior es opcional, ¿no? Claro, es opcional. Como te dije, en este caso el ja simplemente es dos cosas. Uno, si no utilizas el ja, no estás seguro de que exista en esta casa una almohada. Pero cuando ya utilizas el ja, estás segurísimo de que existe una almohada. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y por último, estimados amigos, Profe, ¿ese ja se puede aplicar también para las otras conjugaciones o solamente para Kichik? no, vamos a aplicar para otros. No te Ah, para preocupes. cualquiera. Sí, para todos funciona. Pero más adelante hay pronombres interrogativos con los que vamos a trabajar y con ellos vamos a ver qué se aplica. ¿Ya? Gracias, profe. Por ahora, estamos culminando esta primera parte del libro, que vendría a ser, aquí, creo que son 117 páginas, ¿eh? Ya, a ver un momentito. Ya. Mira, no vamos a culminar todavía. Mira, veamos aquí. Esta clase hablamos de la tercera persona plural. ¿Cuál es la tercera persona plural? ¿Cuál es la tercera persona plural? Es el paikuna. Ellos o ellas. Entonces, veamos esto. Vamos a ver. Cuando trabajamos el sufijo, aquí estamos viendo, a ver, veamos un momento. Paikuna. Tenemos aquí, tercera persona plural, y nos dice que siempre va a llevar el sufijo ingo. Tercera persona plural es el paikuna. Paikuna se traduce al castellano como ellos o ellas. ¿Ya está? Paikuna. Ahora, para el posesivo para paikuna, siempre va a ser en el castellano su, o simplemente pones la expresión de ellos o ellas. Entonces, tenemos esa opción de ellos o ellas. Esta es. Entonces, el posesivo es uno de estos. Ahora, si nosotros hablamos de enciende la casa, yo puedo poner sauna. Puedo poner jata. ¿Qué es jata? Frazada. Puedo poner, por ejemplo, wisla. Puedo poner cuchuna. Entonces, para yo indicar pertenencia para estos, estoy hablando de los posesivos, para decir su almohada, para decir su frazada, su cucharón, su cuchillo, simplemente agrego el inco al final. ¿Ya está? Y pongo aquí, saunanku. Puedo poner katanku. Puedo poner huisllanku. Y puedo decir cuchunanku. Estoy agregando este sufijo que cumple esa función. Ahí está. Katanku, huisllanku, cuchunanku. Estos indican qué cosa? Posesión, pertenencia. O sea, cuando tú te encuentras con una palabra que dice aquí, saunanku, estás diciendo su almohada, ¿de quién? De ellos. O jatanku, que también vendría a ser su frazada. O huisllanku, que también podría ser su cucha, no, ya está. Cuchunanku, que vendría a ser su cu, Sí, ya está. ¿De quiénes? Pero estamos hablando Pregunta, de... yo sí quiero decir que cuando en chicama inglés. Ya, alguien está en clase de inglés. Ya, muy bien. Topananchikama, dice. Mira, Profe, ya tenemos cuando es Saunan, con consonante, igualito, cuando tenemos un consonante, lo mismo, como contours. Y le agregas ni
y al final el IN. Punto 5. Tú, con. Ya está. O sea, siempre el auxiliar ni va a ser un recurso muy importante cuando nos encontramos con palabras que terminan en consonante. ¿Ya? Entonces, eso no hay que olvidarnos. Ahora, en nuestro libro ya te da todo lo que te estoy explicando, ¿eh? Por ejemplo, aquí nos dice, el sufijo inco en quechua indica posesión en tercera persona plural, de ellos o de ellas. Se usa para decir su mesa, su almohada, su ventana, refiriéndose a varias personas. ¿Ya? Esto hay que tener en cuenta. ¿Por qué te digo? Porque hablamos de varias personas. O sea, en este caso hablamos de Saunanco, su almohada. ¿De quiénes? Estás hablando de ellos o de ellas. Son varias personas las que poseen o las que son dueños o acreedores de una almohada. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, utilizamos de esa manera. Ahora, ¿qué más nos dice? Si se usa el inco, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando termina en vocal. Y cuando termina en consonante le agregamos el amparanco atumi, su mesa es grande. Oraciones. Saunanku sumahmi, mira. Su almohada es bonita. Aquí hay un ejemplo, este ejemplo hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, sumahmi en el quechua chanca es bonito, ¿ya? Y en el quechua de Cusco decimos munaicha. Saunanku, munaicha. ¿Ya? Rumaraini kuatumi. Aquí también tenemos, mira, fíjense. Podemos utilizar Rumaraininku, ¿ya? Mira, Rumaray termina y otra vez le agregas el ni. Rumaraininku atu. Aquí está. Rumaraininku atu. Su ventana es grande. Pichananku alinni. Otra vez estoy agregando el inku. ¿Ya? Epinanku o epinku uchuimi. ¿Ya? Va a tener que ponerse de esta manera. Hamparanku hatu. Ahora, oraciones con inku. ¿Ya? En este caso estamos hablando de oraciones negativas. Mira, fíjate, oraciones negativas. Estamos repasando un poco lo que hemos aprendido. Mira, fíjense, primero pongo el sustantivo o el sujeto, luego pongo el mana, ya son reglas que hemos aprendido, y luego pongo al final el chu. Amparanku, ja, mana, yuracho. Su mesa no es blanca. Expresiones negativas. Siempre vamos a tener que trabajar así. Amparankuja, que es una rumaray ninkuja, vamos a poner ya. Ninkuja, manam. Mira, fíjate, negación. Ma, na. Hatun. Y le agregamos chu. Esto también hemos visto en clases pasadas. ¿Ya? Cuando utilizamos el mana y el chu. Todo está de esta manera. ¿Entendido? Ahora las preguntas. ¿Saben capucacho? ¿Vamos a roja? Y respondo, haré pucam. O simplemente respondo con puca. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos estos ejercicios, por favor, para trabajar. Trabajen, aprovechen este tiempo que tienen para trabajar y responder cada una de estas preguntas. ¿Ya? Profe, por favor, ¿nos puede subir la grabación de la sesión anterior y esta sesión? Si de la sesión anterior ya lo voy a subir ya, porque a veces demora en Meet grabar un poquito en procesar. Sí, ¿Ya? para poder repasar, profe. Gracias. Aquí, mira, la 4 nos dice, ¿cuál es la respuesta correcta? Y aquí hay algo muy interesante. Instrucciones, completa la siguiente oración con la opción correcta. ¿Cuál de ellos sería la correcta? Saunanku, aquí nos dice, es roja. Pukam, Yanam o Hatun, ¿cuál sería?
Puca. Puca. Puca, Puca. profesor, Pucan, pucan. ¿cierto? Aquí pongo y digo pucan. Ya está. Y voy respondiendo de esa manera. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que con esto nos quedamos hoy día. Trabajen hasta la página 111. Hasta ahí, por favor. Repasen un poco más en ese tiempo para seguir aprendiendo el quechua. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Manancacho. Manancancho. Ya. Bueno, estimados amigos. Sí, adelante. ¿Podría usted, por favor, retroceder un poquito para ver lo que usted hizo corrección? Aquí está. Más arribita, por favor. A ver, más arribita, más arribita. Sí. Aquí está. Ay. Ya. Tengan en cuenta eso. Ya. Creo que con eso quedamos, estimados amigos, y nos vemos el día viernes. Sí, Profesor Rolly, adelante. Te una escucho. consultita. ¿Y cuándo vamos a trabajar lo que es comprensión y producción de